septiembre de 1973, teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Es en Valparaíso donde se gesta, se origina y se comienzan todas las tratativas para finalmente llevar a cabo el golpe de Estado en Chile. Es la Armada de Chile la que inicia los contactos con el gobierno de Estados Unidos, la que se reúne en secreto acá en Valparaíso y en Viña del Mar, y son ellos los que gestionan, organizan y estructuran el golpe militar. Y solamente un día antes, el 10 de septiembre, Pinochet se sube a este buque de golpista. Yo creo que en Valparaíso se produce una suerte de esquizofrenia, siendo súper honesto. Y que tiene que ver también un poco con los eufemismos propios del chileno. Porque por un lado tenemos una ancestral cultura de glorificación y casi de hacer deidades a toda la gran familia naval y básicamente a sus próceres, Prat, Condel, etc. Y que si bien desde un punto de vista histórico en general, o sea, no en general, sino que todos ejecutaron grandes gestas que sí se podrían estructurar como héroes y que está bien, así suceda, se produce la dicotomía que aquí se ha negado históricamente o socialmente la participación de la Armada en el golpe de Estado. Sueño de Valparaíso, con tangos bebiendo mitos, de hierbas buenas y malas, con playas anchas vacías, con muelles con cesantía, cárcel, placeres y ritos. Bajo el Valparaíso, armado en falsos confines, gatos y casas colgando, las costaneras amantes, fetiches deambulantes. Yo pienso que todo lo que se entregue aquí es una propuesta que si es buena la vamos a acoger. Y si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no? La quinta región es inmensamente larga. Es igual que Chile de largo. En todas partes de esta quinta región mataron gente. Este es un acto histórico. Somos parte de la historia de la que no se habla. Esta oportunidad que Valparaíso tenga su lugar, tenga su memorial,
para los detenidos desaparecidos de la región. Yo creo que es un aporte y debe ser lo que entrega Valparaíso a esta realidad. Algo que signifique para la ciudad un acto de reconocimiento, un acto del corazón, un acto que la gente se sienta identificada. Esta escultura se fabricó en Santiago en una maestranza. Son 86 planchas distintas de 12 milímetros que van formando esta especie como de espiral que va bajando y después crece. Después se doblaron estas planchas y finalmente se le hizo un tratamiento de arenado, ¿no?, para que tuviera más textura. Después se trajeron para acá, para Valparaíso, y se empotraron en una pieza que hay en la parte inferior y se soldaron. Como inevitable no relacionarlo con el mar, que es como un elemento del paisaje que no puede no considerar. Y viendo como la dualidad de que el mar, bueno, aparte de ser como un elemento fuerte en el paisaje, es un sujeto, un ente así que te entrega, que te otorga fuente laboral, te otorga vía, te da cosas, pero también tiene la dualidad de que también te quita cosas. El informe Rettig abordó las más graves violaciones a derechos humanos, que son dos, ¿ya?, o que determinó que eran dos: la desaparición forzada y la ejecución por razones políticas, ¿ya? Y el número de víctimas calificadas por la Comisión Rettig y el organismo sucesor, que fue la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, es de 3.195 víctimas. Este memorial, ¿ya?,
lleva los nombres, están inscritos los nombres en este memorial de 171 víctimas. 116 son ejecutados por razones políticas y 61 detenidos desaparecidos. Esto no es para petrificar sus nombres o para monumentalizar la memoria. Esto, como los campos de concentración que dejó Hitler, tienen que ser el testimonio material de algo superior, de que aquí en Chile hubo un genocidio. Mi padre se llamaba Alfredo Gabriel García Vega. Estudió servicio social. Me imagino que debe haber tenido un muy fuerte lazo con lo que decía y con lo que hacía, digamos. Él desaparece el 18 de enero del 75, cuando yo justo tenía 18 días de nacido, nací el 31 de diciembre del 74, frente a la Quinta Vergara. Era un punto de reunión que tenía que coincidir, qué sé yo, y lo delatan al parecer y se lo llevan detenido. No, yo no tengo recuerdos de mi padre, digamos, tengo una foto. Lo que pasa es que yo soy muy parecido a mi padre, digamos. Y es lo que mi familia me dice, la forma de caminar, de mirar la vida, qué sé yo. Entonces, es como que está dentro de mí, digamos. Como que avanzamos juntos. Entonces, de alguna forma, más que recordarlo, es como que te acompañan, digamos. Y el mar, estos lugares, Playa Amarilla aquí precisamente, es un lugar en el cual yo siempre sentí que ellos los habían tirado muertos, los habían fusilado, qué sé yo, pero se encontraban acá. Siempre lo tuve ahí, lo anduve rondando. Para mí era como encontrarme con ellos, pero ya cuando nació mi hija, yo me acuerdo que nace y a la semana la traigo a esta playa y la levanto así y le digo, y se la demuestro a mi padre, como mostrándosela acá al mar.
uno nunca va a olvidar, o sea, uno al que le pasa algo así, al que es la sombra de alguien, para encima soy los genes de alguien, muy difícil poder olvidar y sacarlo de tu memoria. Siempre van a haber lugares donde tú te encuentras o momentos del día en que te encuentras con tu padre o con tu hija, qué sé yo, con la gente que no vas a olvidar jamás porque son parte de tu existencia, digamos. Hace tantas horas ya que se puso el sol y la noche oscura está, ya no veo. Mi padre murió de 38 años, yo tenía 17 años cuando él murió. Tuvimos una relación muy rica, muy especial, porque él de ser tan joven, cuando yo era adolescente, nos entendimos tremendamente bien. Yo fui muy cómplice con él y eso fue extraordinariamente bueno. De nubes hermosas me dejé sin duda enamorar y en cámara lenta. Él era vista de aduana y acá en este edificio llegó a ser el jefe de la policía aduanera y el llamado DIA, Departamento de Investigación Aduanera, que estaba encargado de la represión del contrabando y la droga. Traje a mi hermana al dentista el 19 de septiembre. Mi papá se suponía preso. Y había dos señoras y decían, estaban comentando mientras esperábamos, yo con mi hermana al dentista, mira lo que pasó a Morrito. ¿Y qué dices tú lo que le pasó a Sanguinetti? ¿Qué le pasó a Sanguinetti? Se tiró del mástil. Yo estaba escuchando eso. Mi hermana me miró y yo evidentemente no lo creí. Pero me quedó una inquietud. Lo que siempre aspiré como un sueño más que nada es haberme podido sentar frente a frente a quienes le otorgaron o le infringieron tanto dolor a mi padre hasta llegar a quitarse la vida, que me dijeran por qué, me dieran una explicación por qué lo hicieron y que yo le hubiese dicho quién era, a quién le infligieron ese dolor. Fíjate que hasta solo ese hecho me bastaría.
verdad es que uno en la vida hace opciones. Y la opción personal, y yo creo que familiar, no podría interpretar porque uno nunca logra saber en profundidad lo que siente cada uno. Y la opción fue el deseo de ser feliz. Yo sentía que éramos 2 veces aplastados por dictadura si, aparte de lo vivido, aparte vivíamos el resto de nuestra vida con amargura y con tristeza. Cuando yo veo que mi padre, un hombre maravilloso, extraordinariamente bueno, un intelectual de primera calidad, es torturado hasta la saciedad, hasta quitarse la vida, siento que es algo devolverle algo, no a él, sino que algo a lo que él creyó, por lo que él luchó, es tener un lugar donde se diga, aquí se recuerda a aquellas personas que fueron capaces hasta dar su vida por aquello que pensaron que era una sociedad mejor. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás. Va a despertar, viene del mar, tren, está dormida, no tiene fuerzas para despertar. Pero hay un hombre de cabello blanco que aún sueña, que aún ríe, que aún lucha. Y una niña no entiende el mundo, pero ella quiere bailar. Sus ojos brillan con energía y como el hombre ella quiere luchar. Cae, va a despertar, viene del mar, tren, está dormida, no tiene fuerzas para despertar. Mi papá era comunista. Yo tenía 2 años cuando lo mataron. Yo le tengo mucho cariño a la gente de izquierda en general, a los comunistas, mucho respeto a la gente que lucha desde estructuras partidarias. Mi opción no es política partidista. Me gusta el espacio de libertad, pero creo en todos los que luchan desde todos los ámbitos. Yo siento que los hijos de los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, nacimos o nos quitaron los velos de los ojos así, de una. Yo tenía 2 años de edad, me quitan todos los velos. Me dijeron, así es la vida, así de concreta. La justicia que ha habido fue saber quiénes fueron los culpables, cómo fue la forma en que lo mataron, conocimos la historia, pero no ha habido ningún juzgamiento, nunca se ha encarcelado a nadie por ello. Yo ya no espero justicia, es decir, como que quisiera que haya justicia, como directa por el tema de mi papá. Pero yo como que lo solté eso, pero no porque he soltado la justicia. A ver, como tratando de ser bien sincera en eso. Porque igual hay un momento en que duele, pero ya yo siento que no me puedo volver a pegar a... Si me pego al dolor directo solo de mi padre, siento que me quedo pegada en un pasado muy personal. Porque seguirlo recordando me mata. Y yo creo que igual hay una parte que siempre vuelve a morir.
cuando uno recuerda. Y por eso, como yo quiero vivir, no quiero morirme en la pena de su muerte, trabajo para sanarme y sanar a mi pueblo. Abandona tu carga, fíjate, todo está apoyado sobre el suelo y haz el lugar que haga falta en vez de armarte una valija de viajero para llevar lo que vale menos que su peso. Yo primera vez que vengo, primera vez que estoy acá, mi padre Eduardo Guido Briñardelo Lara fue asesinado por una patrulla de la Armada en el año 1986, por tanto nunca he sentido mayores motivaciones de asistir a este desfile. Han pasado ya una buena cantidad de años, pero aún hay un sentimiento de mucha distancia con la Armada en particular. Los hechos en que muere mi padre no han sido esclarecidos, no fueron esclarecidos en su momento, y se ha dado por cerrado ese capítulo y creo que es un acto de injusticia. Por tanto, venir a presenciar el desfile nunca ha sido una cuestión que nos motive, me motive particularmente a mí y a mi familia. Respeto muchísimo a toda la gente que está aquí hoy día, porque muchos son familiares de marinos que van a desfilar hoy día, marinos que con toda seguridad no tuvieron ninguna participación en hechos, porque son muy jóvenes, no tuvieron participación en hechos vinculados a violación de derechos humanos. Además son familiares y los vienen a ver porque tienen afectos familiares por ellos. Mucha gente también rinde homenaje a la figura de Prat, que es un héroe nacional indiscutiblemente, y la tripulación de la Esmeralda forma parte de la historia de este país. Ahora este país tiene que convivir con las dos o más sensibilidades que hay respecto de las Fuerzas Armadas. Y el memorial me parece una situación un hecho muy trascendente, porque ahí están escritos los nombres que van a poder ser leídos por mucha gente, por niños, por adultos. Está escrito el nombre de muchas personas que fueron víctimas de la represión, muchas personas que sufrieron muchísimo antes de morir. No son solamente nombres de muertos. El nombre de nuestro padre, primera vez que es reconocido como un nombre de una víctima. Durante mucho tiempo tuvo un estatus distinto. No hubo convicción en el informe de la Comisión Rettig sobre él. Por tanto, hoy día es la primera vez que se escribe su nombre con el nombre de una víctima de la dictadura. Y eso en términos personales y familiares también es muy significativo. Quienes componen las Fuerzas Armadas hoy día, en el año 2008, son muy distintos a los que componían las Fuerzas Armadas en el año 73. Se ha reformado también la doctrina de las Fuerzas Armadas. Están mucho más incorporadas a la sociedad democrática del país. Colaboran en labores que el gobierno le demanda.
se incorporan a la actividad de la ciudadanía. Yo creo que están haciendo un esfuerzo importante y en ese sentido mi opinión personal es de respeto, pero también de exigencia a que tiene que haber una coherencia permanente entre lo que se dice y lo que se hace. Y por ejemplo, las Fuerzas Armadas ya no pueden seguir financiando las defensas de los violadores de derechos humanos. Y ahí es una cuestión que hoy día todavía tiene que resolverse. Se ha avanzado harto, pero aún quedan cuestiones todavía por avanzar. Nada sé de la muerte, me interesa la vida, aunque a veces me roce con su mano tendida la parábola extraña de una hoja caída. Al mar y bajo el sol buscan mis ojos tu dulce mirar, la soledad quedó atrás, hoy tengo ya un gran amor. Mi nombre es Sebastián Sepúlveda Bravo, soy hijo de Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, detenido desaparecido en el mes de septiembre del año 1987. Yo soy de la generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno. Mi papá, con lo poco que lo conocí, creo entender y saber que fue un gran hombre, un buen hombre, un muy buen combatiente. Y yo creo que ese significado al que yo más internamente en mi persona, de un buen y gran combatiente, lleno de ideales, de consecuencias, de lucha. Así lo tengo reflejado yo a mi padre. Yo tenía 7 años, entonces estaba en un proceso de niñez que todavía no entendía mucho de lo que se trataba todo esto. Entonces, obviamente quería a mi papá porque era mi papá. Yo recuerdo la última vez que mi papá estuvo en mi casa, fue en el mes de septiembre del 87. Él viajó a Santiago y fue a la casa de unos amigos. Supone que él viajaba mucho a Santiago, al Paraíso, se mantenía siempre en movimiento. Y obviamente por lo que se ha dicho en el proceso, a través de testigos u otras cosas, él fue interceptado, digamos, en Santiago, en Ñuñoa, en Narbona, y nunca más se supo de él. Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor. Creo que en este país, en esta nación, nunca se puede olvidar lo que sucedió, porque fue un hecho oscuro en la etapa de la historia de Chile. Y para que nunca más suceda acá, hay que tratar de aprender de los errores que se cometieron. En cada gobierno que vaya llegando a futuro, se tiene que ir recordando los detenidos desaparecidos. Hay gente que luchó, hay gente que fue consecuente, gente que luchó por sus ideales.
Y la memoria siempre tiene que estar ahí, uno tiene que recordarse siempre de nuestros seres queridos. En mi caso yo lo veo más como una forma familiar, con mi papá, siempre estar ahí en la mente, en el corazón de uno. Y si tengo que tener una relación con él ahora, en este instante de mi vida, siempre yo lo acerco mucho a mí con la relación al mar. Algo, por todo lo que sucedió a él, lo que le pasó a él, mejor dicho, el mar siempre como que me refleja que él está ahí conmigo, me está apoyando. Y es mi apoyo, es mi fortaleza y es mi sombra que me guarda, es mi sombra que me guarda. Y esa es como la relación más grande que tengo yo con él. La que recuerda encendida a aquel que un día cayó, la que persigue el calor, que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus fotos por algo mejor. Yo soy de esa generación. Del 66 al día que desapareció, mi papá vivió intensamente la política. Y yo no lo tuve en la casa. Yo lo tuve ausente. Pienso que el más joven de los muertos se llamaba Levi Arraña. El impacto de los disparos producía un efecto similar a una patada en la espalda. Y al recibir el disparo por la espalda, caían de bruces a la fosa. Los cuerpos quedaron en la cabeza hacia el cerro y los pies hacia la calle, en donde están las casas de los oficiales. El más joven no le dijeron nada antes de matarlo. Al detenido Gat le decían que se le había acabado la teta y que había robado mucho en la municipalidad, pero no hicieron alusión política. A Cabeza no le dijeron nada, pero esto dijo en la voz alta: que Dios los perdone porque no saben lo que hacen. Fue lo último y lo único que dijo. Mi experiencia por el tema de poder llegar a la verdad, poder descubrir todo lo que pasó, que gracias a Dios en el caso de mi papá sabemos todo. Y es uno de los pocos casos que se sabe todo.
ahí uno se da cuenta que son instituciones que establecen políticas de represión por algunos actores de la institución y que la implementan a través de otros individuos de la misma institución, pero algunos, no todos. Por eso las cosas suceden, de repente no se entienden, pero llegan a situaciones tan drásticas y terribles como la nuestra, solo porque se da la coincidencia que ciertas personas actúan. El caso de detenido desaparecido, solamente nosotros sabemos la verdad hasta que un militar confiesa, porque al final y al cabo todos estos hechos son las conciencias. Siempre uno dice que no tienen conciencia los que hacen esto, pero llega un minuto en que se llega a saber, porque una de esas conciencias no da más y habla y cuenta lo que pasó. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos. Y por fin de nuevo. Nosotros somos de La Serena. Mis padres ambos eran muy jóvenes en ese tiempo y por sus actividades políticas decidió trasladarse a vivir a Quilpué. Nosotros en ese tiempo, yo era muy pequeña, tenía 2 años y medio. Vivíamos en Quilpué y bueno, él sale a Viña del Mar a comprar a un supermercado y en esa circunstancia él es detenido y llevado al regimiento de Valparaíso. Y posteriormente mi madre y yo también somos en la casa, digamos, detenidas en la casa y también trasladadas al mismo regimiento. Mi madre estaba embarazada en ese tiempo de mis hermanas. Y en este lugar, ¿cierto?, en el regimiento, alcanzamos a estar juntas un día y después me llevan a mí a un lugar que es desconocido hasta la actualidad, no se sabe a dónde estuve. Y nacen mis hermanas ahí en esa circunstancia, en el regimiento de Valparaíso. Por mi edad, ¿cierto? Yo no tengo una imagen muy viva de él, pero sí uno puede reconstruir su historia, quién fue, ¿cierto? Quién es o quién seguirá siendo, por todas las personas que lo conocieron, por sus actividades y por de alguna manera el legado que él dejó. Uno tiene que aprender a reconstruir esta imagen de papá, ¿cierto? Que uno la mira en una fotografía y es mucho más joven que uno. Entonces lo que pasa es que uno va creciendo y ve a un niño de 21 años y en el fondo ese niño de 21 años es tu padre. Y eso es un poco lo que uno tiene que aprender como a reconstruir, a integrar en la vida de uno. Te cambio esos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria. Por la carnosa flor de la esperanza.
Tenía 1 mes y medio cuando mi papá desapareció. Lo he conocido a través de los amigos, de mi mamá, de los relatos de gente que lo conoció. Fue futbolista, jugó en primera división, en Santiago Morning, era carpintero, era un campesino que salió de un pueblito chico, que donde vais entrando y ya vais saliendo, que es muy chiquitito. Y después se dedicó más que nada a la parte de la carrera política, a armar confederaciones indígenas campesinas para la reforma agraria que se hizo. Bueno, lo tomaron 3 veces detenido. En el mismo 11 de septiembre, como la cosa empezó acá en Valparaíso, a él lo llevaron en el barco Lebu. Ahí estuvo, la primera vez que desapareció, digamos, estuvo como 1 semana. Después, creo que en una reunión también, creo que llegaron los milicos, agarraron a muchos presos, y ahí lo salvó mi hermana, porque medio que un milico se conmovió de mi hermana, que es chiquitita, salió y se abrazó de la pierna a mi papá cuando se lo llevaban. La tercera y definitiva fue en Santiago, ya cuando yo tenía como 1 mes y medio. Yo nací el 26 de abril y esto fue el 8 de junio. Que ahí lo tomaron detenido junto con otro compañero de él, que andaban en la tarea de pasar a la clandestinidad del partido. En esa, era medio que un trabajo tipo James Bond, siempre me lo imaginé así cuando chico, que era como, ya que siempre mi viejo fue como mi superhéroe, me lo imaginaba haciendo un trabajo así como oculto, tratando de pasar como a la clandestinidad, todo un movimiento, y todas las ideas también que conlleva eso. Desde que yo me acuerdo o tengo uso de razón, como dicen los abuelos, que mi vieja nunca nos dio esperanza alguna. Aunque sí, siempre quedaba como un poquito en el fondo, si bien en el fondo. O sea, la tenía como más que clara. Nunca, no, mira, se fue de viaje, no sabemos dónde está ni nada de eso. O sea, tu papá lo mataron y no sabemos dónde está, así de claro. Una seña clara de que siempre a uno le quedan la esperanza es que cuando nos llegó un telegrama de que había noticias de mi papá, de la comisión Rettig, de cuando se armó la comisión Rettig, pucha, nosotros, para variar, partimos los 3, mi hermana, mi mamá y yo, a Santiago. Y efectivamente, habían noticias. Habían encontrado algunos restos de mi viejo. Tenían una cajita y cuando yo escuché que la mujer que la llevaba la movió, la inclinó y escuché trocitos dentro, me entró como un frío así por toda la espalda. O sea, algo de que tu viejo está ahí, ¿cachai? O pedacitos de tu viejo están ahí, pedazos de ropa, cosa que era él, por lo menos una representación de lo que es mi viejo. Y tenerlo en una lápida, en un lugar donde dice su nombre, eso te da una paz increíble. ¿Cachai? A partir de ahí yo creo que encontré y me centré. Hoy soy tan solo un nombre inscrito sobre el mármol a tus pies. Estas calles recuerdan mi paso fugaz y aún estoy aquí. Como una ola enorme voy a regresar, soy esa suave brisa.
Esta es la bajada de las Lomas de Chorrillos. Bueno, esta fue la escala que pasó mi papá antes de ser detenido. Los tipos de la CNI estaban parapetados en una esquina de allá, que no lo alcanzó a ver justamente por la loma esta. Que florezca la verdad, y entre la voz de los que quiero. Mi papá, ese mismo día que fue detenido, vino para acá a ver si nos podía ver en forma clandestina y fue detenido un poco más abajo en las lomas de Chorrillos. Mi papá era Elmir, era un hombre bastante, a ver cómo se puede decir, rudo, con sus ideas bien fijas, bien claras, tenía sus sueños, sus metas y sus ideales. Y bueno, era un hombre bastante joven. Nosotros éramos 5 hermanos y mi papá ya tenía 27 años. Desde que se apareció, esta familia se desarmó, o sea, total. Nos quedamos solos, los 4 hermanos mayores. Por lo que yo tengo entendido, Elmir quiso llevarnos a Cuba, pero no había manera de sacarnos porque no había autorización de nuestro padre. Y ahí la alternativa fue cada uno hacerse cargo de quien pudo, digamos. Y ahí tuvimos un deambular, algunos más, otros menos, por varias familias. Tú no podías reparar una familia que se rompió, que sacaste el pilar de la casa y esa familia se destruyó, que tuviste que fondear a sus hijos porque también lo estaban buscando. O sea, no, eso ya no lo podéis reparar. Separo lo que le hicieron a mi padre, cómo actuaron con él y contra él, de las consecuencias que pueda tener si él tenía niños y esos niños quedaron solos. Yo hago esa distinción, porque entiendo que habían personas que no tenían hijos y que sufrieron la misma suerte, pero no es por la madre que queda sufriendo ni por el hijo que queda sufriendo que tú no debes actuar así contra las personas. Yo siento que eso no ha habido justicia, porque la reparación no está. La reparación sería encontrar un país en donde eso se entendiera que no puede suceder. Y en este país eso no se ha entendido. Una violación a los derechos humanos, la instalación de un Estado, ¿no es cierto?, que actúa contra los ciudadanos, producto de sus ideas. Incluso, no, en el caso de mi papá, alguien podrá decir no eran solo sus ideas, eran sus actos. Es algo que no ha tenido ningún atisbo de justicia. Es decir, yo no veo que haya ninguna medida real contra las personas que cometieron esto. O sea, la DINA tiene responsables con nombre y apellido, personas que siguen ahí, que han sido juzgadas y condenadas por muchos otros crímenes como el de mi padre, y que uno ve que eso no pasa nada. Justicia, no sé, yo soy creyente en Dios y justicia viene de allá, ¿no? Aquí difícil una justicia, porque mira, yo voy a tener 50 años y me voy a tomar un vaso de vino para celebrar que recién tomaron detenido el compadre que tomó detenido a mi papá y el compadre que le dio la orden a mi papá, pero van a tener que sacarlo del cajón porque ya se murió. Entonces, no hay justicia. A mí lo que sí me interesa es que hay un reconocimiento a él que lo releva como una persona que sí existió,
porque lo que ha hecho la historia de este país es hacer como que no existieron. Es como que eso no pasó. Como que las violaciones a los derechos humanos son algo tan abstracto que no tiene nombre y apellido, no tiene fecha, ni lugar, ni hora. Y si tú ves, imagínate en este lugar, ellos se acuerdan de todo. Y las demás personas a lo mejor no conocieron a mi padre, no se relacionaron con él. Pero ¿tú crees que no se van a acordar de lo que pasó? Pero la gente tiene esa capacidad increíble de borrar aquellas cosas que yo creo que más que le duelen que las cosas que le avergüenzan. Y yo creo que a este país le avergüenza las violaciones a los derechos humanos porque no ha sido capaz de levantar la voz. Entonces me parece muy potente que eso se levante. O sea, que en un lugar, en un espacio público, se levante eso con, estos son los nombres, existimos, nos mataron. Me gustaría que hubiera un lugar que dijera, a ver, Alfredo Vilches Figueroa. No sé, ojalá un lugar donde mis hijos y yo podamos ir a dejar una flor, un recuerdo, una carta. Alguien dijo por ahí que la justicia era una humorada momentánea. Y me proteja la razón. Nunca el corazón quitó algún riesgo. ¿Y qué querías? Si viajar con la verdad puede dolernos. Nunca el Dios del bien se fue de aquí. Si miras bien está cantando junto a ti. Toda esperanza en la verdad. Que no tuvimos ni la voz para decir que falta alguien de acá. El que sufrió la carne abierta al sol queriéndote. Que disimula tu antifaz. ¿Cómo puedes no enterrar tus muertos? ¿O te imaginas que los ojos del dolor son siempre ajenos? Que se me pierda en tu corazón una y otra vez donde no debo. Yo no te compro ese silencio, negociaste en el infierno. Nunca el Dios del bien se fue de aquí. Si miras bien está cantando junto a ti. Toda esperanza en la verdad. Que no tuvimos ni la voz para decir que falta alguien de acá. Y el que sufrió la carne abierta al sol queriéndote. Existe alguien más allá de esta canción que fue hacia el frío y se llevó mi corazón. Este memorial será el recuerdo de quienes nunca dejaron de buscar la verdad. Nos recordará siempre ese pasado que no queremos volver a repetir. 177 seres queridos que eran padres, madres, hijos, hermanos, amigos, compañeras, compañeros. No desaparece la verdad. No, si el corazón lo sabe y canta, que tendrá el color del viento cuando vuela, nos encanta. Nunca el Dios del bien se fue de aquí. Si miras bien está cantando junto a ti.
toda esperanza en la verdad.